La pareja compuesta de Felipe de Borbón y Leticia ha estado en la boca de todos por los incontables escándalos que ha atravesado la familia desde el año 2011. Según fuentes cercanas a la pareja, ambos están atravesando un proceso de divorcio, después de llevar meses donde ni siquiera se hablaban. ¿Será que este es el fin de la pareja real? Si quieres conocer más de lo que sucede en la vida de esta pareja, entonces ponte cómodo o cómoda porque hoy te presentamos: confirman separación entre el rey Felipe VI y reina Leticia de España. El 22 de mayo de 2004 se casó en aquel entonces el futuro rey de España con una periodista en una enorme y magnífica boda en la Catedral de Almudena de Madrid. Esta fue televisada por todos los medios nacionales e internacionales, e inmediatamente fue una de las parejas más queridas por las personas, por el hecho de que él era un príncipe azul y ella una plebeya, una historia que hemos visto en casi todos los cuentos. No obstante, después de varios años juntos, es normal que se presenten ciertos problemas. No puedo ni quiero esconderlo, imagino que salta a la vista, soy un hombre feliz. Y tengo la certeza de que esta condición me la da sentir la emoción de ver y protagonizar la realización de un deseo. Me he casado con la mujer que amo. Estas hermosas palabras las dedicó Felipe a su amada esposa. La periodista Pilar Eyre explica que el principal motivo del conflicto entre la pareja es la educación militar que recibirá su hija, Leonor, de 17 años. La princesa de Asturias iniciará en agosto su formación militar de 3 años en las academias del Ejército de Tierra, Zaragoza, la Armada, Marín y el Ejército del Aire, San Javier, en donde se preparará para asumir su futuro rol como mando supremo de las Fuerzas Armadas, el cual ejerce el jefe del Estado, su progenitor. De esta manera, la heredera al trono seguirá el mismo programa que hizo Felipe VI hace años. Primero, cursará los 3 años de formación militar para realizar el grado y posgrado universitario. La ministra de Defensa dijo: "Es una magnífica noticia porque pone de relieve el funcionamiento normal de las instituciones". Pilar Eyre afirma que la pareja lleva peleando durante meses y que incluso solo se hablan cuando es estrictamente necesario. Aunque hay que aclarar que no es la primera vez que pasa esto. En 2015, la pareja atravesaba una difícil etapa en donde consideraron el divorcio. Según Eyre, cuentan que el abogado de Leticia Ortiz logró que Felipe, antes de su boda, firmara unos acuerdos en caso de divorcio muy ventajosos para ella. En este acuerdo, Leticia se quedaría con 2 lujosas propiedades, una de invierno y otra de verano. Además, recibiría una alta suma de dinero de por vida a cargo de los presupuestos generales del Estado y otras comodidades de su vida de casada. Pero el único problema es que perdería la custodia de sus 2 hijas, Leonor y Sofía de Borbón, quienes se quedarían con su padre en el Palacio de la Zarzuela. Y por ese pequeño gran detalle, Leticia seguiría junto a Felipe VI, aunque no fuera la mujer más feliz del mundo. Más allá de ese ventajoso contrato, a quien según Pilar le dijeron y matizaron: "A ti tienen que tratarte mejor que a Lady Di", quien perdió muchos de sus beneficios tras su divorcio con el actual rey de Inglaterra. Oye, antes de continuar, asegúrate de quedarte hasta el final del video para enterarte de todo lo que hay detrás de este matrimonio. Como dijo el periodista Juan Antonio Zarzalejos, autor del libro Felipe VI, un rey en la adversidad, como me dicen algunas personas que lo conocen muy bien, le falta la alegría de vivir. Entre los años 2011 y 2013, coincidiendo con la afirmación de Leticia como princesa de Asturias, era el tiempo cuando su obsesión de hacerlo todo bien la hacía parecer como una mujer fría y soberbia. La periodista Mabel Galaz, en su libro Leticia Real, publicado en 2022, recuerda estos difíciles momentos de la pareja. Se escuchaba con frecuencia a la princesa quejarse de su marido y se planteó cuál era el estado de su matrimonio. Este debate aumentó en verano de 2013, cuando Leticia abandonó Palma antes de lo previsto, dejando en Marivent a su esposo y sus 2 hijas. La respuesta oficiosa de Zarzuela y la de sus amigos siempre fue la misma: la relación de pareja de los príncipes de Asturias era sólida. Pese a esto, muchas fuentes cercanas a la pareja afirman que, como toda relación, hay discusiones, pero nada realmente de qué preocuparse. Galaz también afirma en su libro: "Forman un buen tándem.
Son una pareja que trabaja coordinada, que se apoya en sus tareas, son conscientes de que tienen por delante el cometido de encontrar el equilibrio en una sociedad que cada vez cuestiona más su existencia. Hey, si estás disfrutando de este video, por favor dale al botón de me gusta, comenta y suscríbete al canal. Además, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los siguientes videos. Que oye, si fuera tú, lo haría sin dudar. Ahora sí, continuemos. Regresando al meollo de la cuestión, para el rey Felipe, el futuro de su hija es claro, estudiará Derecho tal cual como él lo hizo. Sin embargo, para su hija las cosas son muy distintas, ya que quiere estudiar Ingeniería Civil. Este choque de ideas hizo que Leticia, que también tiene sus propios planes para el futuro de su hija, haya tenido más de 4 discusiones con el rey. Eira explica, han sido días sin hablarse, portazos y gritos, y todo ha sido escuchado por el personal que trabaja con ellos. No obstante, de acuerdo con los medios de España, también se ha hablado de una supuesta infidelidad de parte del rey, el cual se dice que regresó con su antigua exnovia, Eva Sandum, quien es una modelo noruega con la que él estuvo en una relación durante los años 90 y principios de los 2000. Aunque son solo rumores, al menos de que surja alguna evidencia, no podemos confirmar absolutamente nada. Pero esta no es la única teoría que recorre todo el internet. Por otra parte, muchos detractores de la reina Leticia la han acusado de haberse infiltrado en la familia real con el objetivo de hacer un reportaje de investigación. Sin duda, esta es una teoría 100% falsa. Mires por donde lo mires, y lo más triste es que hay muchos medios que lo confirman a pesar de lo descabellado del asunto. Pese a esto, Leticia y su equipo de prensa no han tomado cartas en el asunto. Pero no es de extrañar que hagan algo para terminar por fin con estos rumores. Mientras tanto, el silencio de Leticia ha servido para que sus haters la acusen nuevamente a través de sus cuentas de Twitter. Por ejemplo, tenemos comentarios como: yo solo pido que sea real la teoría conspiranoica de que, en realidad, Leticia ha estado todos estos años haciendo el reportaje de periodismo gonzo más fuerte de la historia, y que el libro y la docuserie estarán listos para Navidad del 2024. Por ahora, solo podemos decir que no hay prueba definitiva que confirme el divorcio de los reyes, pese a que han tenido conflictos acerca del futuro de su hija. Para la pareja es muy importante mantener la estabilidad familiar, de modo que posiblemente esta pareja seguirá unida por muchos años más. La escritora del libro Leticia, una mujer real, Carmen Duerto, ha dicho que ha habido varias crisis alrededor de la pareja. Algunas incluso se han filtrado. Ella ha declarado que ha sido testigo en primera persona de las peleas y discusiones de la pareja. Han tenido sus problemas de pareja y algunos se notaban. Pese a todo esto, de momento ninguno ha llegado hasta el punto de romper su relación, y con el contrato de divorcio ante ellos, lo más probable es que Leticia permanezca en la relación por mucho tiempo más. Aún así, el tiempo es el único que puede decirnos cómo terminará esta relación, así que solo nos queda esperar. Ahora te pregunto, ¿qué opinas de toda esta polémica? ¿Piensas que esta pareja seguirá tan unida como lo ha estado hasta ahora, o crees que pueda llegar al fin de la relación? En los comentarios puedes dejar todas tus opiniones al respecto, y si disfrutaste del video, asegúrate de ver los siguientes que tenemos preparados para ti. Un saludo y hasta la próxima.